a esta sesión de conversaciones. ¿Ya está mejor? Nos da mucho gusto a verlos de nuevo. Para el día de hoy, a ver, alguien pásenme el acordeón porque ya se me olvidó que era el tema de hoy. Ya sé que tiene que ver con el patrimonio, ¿no, Andrea? Así es. Entonces, hemos invitado aquí a especialistas, como siempre, en distintos campos, ¿no? Aquí tengo a mi lado a la maestra Mónica Muñoz, ¿sí? ¿Podrías hablarte de ti misma? Que cada quien hable de sí mismo. Hablemos poquito. Mónica Muñoz Cid, artista plástica, grabadora principalmente, alumna de aquí nuestro querido maestro Lascarro, que no vino, pero alguna vez me hubiera gustado tomar clases con José. Y bueno, unos 20 años de trayectoria. Actualmente soy docente en 2 universidades de arte y el taller que iniciamos con otros 2 colegas grabadores en la Ciudad de México se llama Jacal Gráfico, especializado en gran formato, que cumple 15 años. Bueno, yo soy María Eugenia Jiménez, pintora, básicamente, y también gestora, investigadora y pues interesada en las cuestiones del arte en Puebla. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Julián Andrade Campos, soy doctor en Historia del Arte, miembro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego, la más reciente adquisición del instituto. Y yo estoy especializado en arte virreinal, específicamente en pintura, en Puebla, ¿no? Todo lo que va en los siglos XVII y XVIII. Y un poquito desde ese ámbito es que desde el que yo les voy a platicar un poquito de algunas cosas. Hola, buenas tardes. Yo soy Mariano Castellanos, de formación soy historiador. Me he especializado en el tema del patrimonio cultural. Soy miembro del posgrado en estudios socioterritoriales en la línea de patrimonio cultural y paisaje. Soy coordinador del Museo Industrial de Metepec y gracias por estar aquí. Bueno, a mí ya me conocen, ya no necesito presentar. Bueno, pues gracias a ambas y a ambos. Gracias, Pati. Yo traigo acá benditas redes y benditos aparatos electrónicos. Acá traigo la chuleta. Bueno, efectivamente, primero queremos agradecerles que hayan aceptado participar con nosotros, que hayan aceptado conversar con nosotros desde sus propios ámbitos y desde sus propias reflexiones. Como bien decía la doctora Pati, el pretexto es el patrimonio. Un poco nos estábamos como ubicando dentro de este gran proyecto que se ha propuesto desde el instituto de declarar el barrio universitario, de las declaratorias de patrimonio, no solo de los bienes, de los edificios del propio instituto y de la propia universidad, sino también todo lo que hay dentro y todo lo que ocurre. Eso también es patrimonio, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí también es patrimonio, no solo las paredes y las puertas y los edificios antiguos, sino sobre todo lo que ocurre dentro de estos edificios. Entonces, partiendo de eso y del papel que la universidad ha jugado en esta preservación y en esta conservación, bueno, elaboramos algunas preguntas sobre este sentido. Por supuesto, no es un examen, ni se angustien, porque ya… Sí, sí, bueno, a ver, el aplausómetro, al que le aplaudan más. No va a ser así, no se preocupen. Sí, es que ya tuvimos la experiencia con algunos de los conversadores que estaba muy preocupada porque yo esas preguntas no las puedo responder. Pues no, solo son como un poco una guía, ¿no? Las preguntas que nosotros les hemos planteado, por un lado, es si el patrimonio cultural debe ser planteado como un legado para el futuro
como un valor para el presente. Por otro lado, el tema que nos ha reunido y que nos ha motivado a estos conversatorios y a esta maravillosa exposición. La luz y la oscuridad podrían considerarse como bienes del patrimonio inmaterial, y finalmente la luz y la oscuridad han cambiado su significado a lo largo del tiempo, por ejemplo en el arte virreinal o en el arte contemporáneo. ¿Qué onda con eso? Y ahora sí, arránquense y digan lo que quieran, solo eran las preguntas guía. Yo, bueno, la novatada ya la tuve de otra forma. No entremos en eso. Bueno, un poquito yo sí hice como el examen, o sea, sí me hice mis preguntas y mis respuestas. Sí, porque yo creo que todos quisimos irnos como un poquito en acordeón para no olvidarnos de ciertas ideas, ¿no? Porque muchas veces cuando te plantean estas preguntas y estos temas son reflexiones que vas teniendo durante varios días y de pronto no quieres que nada se te escape, ¿no? Entonces, por eso creo que todos tenemos aquí nuestras ideas generales, ¿no? Y en esta primera pregunta del patrimonio cultural como un legado para el futuro, como un valor del presente, creo que no tenemos que verlo como planteamientos dicotómicos, ¿no? No es así de o tiene que ser para el futuro o tiene que ser para el presente. En realidad, creo que es algo que se tiene que hablar a tres tiempos, ¿no? El patrimonio cultural debe ser visto como un cúmulo de saberes, de formas, de anhelos y soluciones devenidos de la experimentación propia de nuestro pasado histórico. Esta construcción forma parte de la secuencia de nuestro devenir histórico, ¿no? O sea, todo esto que la humanidad estuvo experimentando por años, ¿no? Todas las soluciones que dieron, porque al final de cuentas tenemos que pensar que, por ejemplo, los edificios, las pinturas, cualquier cosa que podamos entender como patrimonio servía para solucionar necesidades de diferentes momentos, ¿no? Entonces esas soluciones conllevan una serie de saberes que ahora nosotros las estamos recibiendo, ¿no? Y que las estamos aquilatando como parte de ese conocimiento que se nos ha legado, ¿no? Y socialmente el funcionamiento que ha tenido. Cuando nosotros entendemos toda esa sabiduría es que la podemos proyectar hacia el futuro a través de la necesidad de preservación, ¿no? Y delegarlo para que las futuras generaciones lo vayan entendiendo y lo vayan consumiendo así como nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces creo que como lo pensé, ¿no? O sea, es una cadena construida a tres tiempos, ¿no? En presente, pasado y futuro, en el que la interpretación es fundamental, interpretación en el sentido de que nosotros, por más que lo intentemos, nunca vamos a llegar a una respuesta absoluta del por qué se hicieron las cosas o cómo se hicieron las cosas, ¿no? O sea, hay diferentes interpretaciones dentro de la misma época y aparte pues nosotros ya somos seres de nuestro tiempo, ¿no? Ya estamos viciados por toda nuestra cultura y al final no podemos despegarnos los ojos y poner los ojos de una persona del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Por lo tanto es que siempre vamos a estar en estas constantes interpretaciones del patrimonio. Eso es como entendiéndolo al pasado, el entendimiento para nuestro presente, ¿no? En la idea de decir, bueno, estoy entendiendo por qué están estas cosas, cómo funcionaban y qué es lo que está dando a mi vida, ¿no? A mi vida personal o a mi vida como sociedad. Y finalmente, una palabra que me gustó usar, la prefiguración, ¿no? La prefiguración entendida como ahora que entiendo de dónde viene el patrimonio, entiendo la valía que tiene en mi presente, hacia dónde lo voy a proyectar con la capacidad que tengo de custodio del patrimonio, ¿no? Y creo que hay muchas acciones que pueden reflejar un poco eso, ¿no? O sea, por ejemplo, pues creo que todos recordan, sí, ya todos estamos, o creo que casi todos estamos en la edad de recordar el temblor del 99. Y otras, bueno, yo nada más llego hasta el 99, ya, anteriores ya no llego, pero no sé si se acuerdan cómo quedó la ciudad. Es que sí nos ha tocado fuerte, pero si se acuerdan en el 99,
cómo quedaron la mayoría de los monumentos del centro histórico, ¿no? O sea, el tema de las iglesias, todos tenemos esta imagen de la Torre de San Agustín destruida, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo que quedó cerrada la catedral, ¿no? O sea, creo que en ese momento hubo esta especie como de prefiguración o este entender que se tenían que tomar acciones claras para resguardar el patrimonio, y las restauraciones, la mayoría de ellas pues fueron bastante buenas, dado que el 2017 tuvimos otro evento telúrico y hubo daños definitivamente, pero no fueron tan escandalosos porque ya había procesos que habían anticipado que esto iba a volver a ocurrir. Por lo tanto, era no solamente restaurar lo que estaba dañado, sino en realidad consolidar y pensar en los siguientes sismos, qué es lo que se podía hacer para prevenir que fuera el menor daño posible, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, la catedral duró pues relativamente poco tiempo cerrada, ¿no? A comparación del 1999, porque ya había existido esta capacidad, ¿no? A eso me refiero con la prefiguración, ¿no? Y a partir de estas tres ideas, pues creo es que podemos entender las razones multifactoriales de su existencia y entenderlo como en estos tres tiempos. No sé quién. Si me permiten. Sí, retomar la idea de la interpretación de la que habla y de todo esto que ha dicho, que me parece muy interesante y preciso, pero me gustaría hablar de la interpretación en el sentido de que el patrimonio cultural son múltiples discursos, ¿no? El discurso de la UNESCO, el discurso del mercado, bueno, no sé si sean diferentes, el discurso del Estado, el discurso de la academia, el discurso de la sociedad civil, el discurso de los restauradores, en fin, ¿no? Los diferentes discursos, y esos discursos tienen intereses particulares. Entonces, el patrimonio, además de ser material, inmaterial, natural, paisajístico, es una arena de conflicto, es una arena política en el presente para ver quién gestiona el pasado. Entonces, en ese sentido, pues hablar de interpretaciones o de discursos, pues es hablar de una postura, digamos, crítica, porque ha habido muchas fases en la consideración del patrimonio cultural en la historia, ¿no? Desde la antigüedad, la discusión del siglo XIX, si restauramos y no restauramos, el siglo XX, donde la identidad y la apropiación, la pertenencia, digamos, todos estos factores, llamémosle antropológicos, son como una fase de la segunda mitad del siglo XX, y ahora estamos en una postura crítica donde creemos que el patrimonio está anclado a lo material, pero en realidad es inmaterial, ¿no? Porque es una cuestión de consensos, de decidir si eso material es patrimonio o no es patrimonio. Digamos, por default entendemos que la catedral es patrimonio por su belleza, su historia, la arquitectura, etcétera, etcétera. Pero hay patrimonios que no tienen esa calidad estética y que son patrimonio. Unos lavaderos, un árbol, un río, una roca, ¿no? Entonces, hay muchas dimensiones en ese sentido, y pues ya como para ir alineando esto hacia la luz, pues dejo aquí mi comentario. Tú, por favor. Ok. Yo les voy a decir por qué. Bueno, yo vengo a poner el desorden, porque yo vengo a hablarles, cuando leí la primera pregunta que dice, ¿el patrimonio cultural debe ser planteado como un legado para el futuro o como un valor del presente? Sé que Patti tuvo a bien invitarme porque sabe de un proyecto de investigación en el que yo estoy participando. Este proyecto se llama Ecosistema, ahora se los digo, Ecosistema del Arte Contemporáneo en Puebla, la década de los 90, y únicamente hemos estado hablando de los 90. No hay, bueno, este proyecto surgió porque no hay ningún documento, no hay ningún libro, no hay nada que hable acerca de este patrimonio, de este tiempo tan cercano. Esta temporalidad del proyecto comienza con la
nueva Escuela Poblana de Pintura, de la cual el maestro Villalobos es parte, y termina en el 2001 con el primer encuentro estatal de arte contemporáneo. ¿Sí? Esta es una década, bueno, obviamente estamos hablando que los 70, los 80 y los 2000 también, donde prácticamente no hay, ahora sí que nadie se ha preocupado por llevar un patrimonio, y más aún. Estamos en una ciudad en la, de estudiantes o de universidades académica en la que hay por lo menos 5 facultades o licenciaturas de artes plásticas, hay maestría en estética, hay maestrías en historia del arte, ¿sí? Y es de verdad nula la información que existe acerca del patrimonio, de nuestro patrimonio reciente del arte. Entonces, bueno, hay algunas cuantas tesis, de hecho hay una tesis muy buena de alguien de la maestría en estética acerca de la nueva Escuela Poblana de Pintura, y bueno, aquí se unen muchas cosas. La primera es que sí, definitivamente el patrimonio debe pensarse desde el presente. No sabemos qué va a pasar con él, no sabemos qué valor va a tener lo que estamos documentando, pero debemos documentarlo, ¿sí? En realidad, lo que hemos descubierto, bueno, tampoco es el hilo negro, es que las últimas décadas en la historia del arte en Puebla, pues está lleno de oportunidades perdidas, ¿no? Algunos los conocerán, algunos otros no. Entonces, todo esto es para insertarse en la idea del patrimonio y de cómo esto que nosotros hemos estudiado no es lejano a lo que ustedes han estudiado, solamente ha sido ignorado, ¿sí? Por la razón que sea. Y lo que es muy lamentable es que en esta ciudad donde hay tantos estudiantes de arte, donde hay licenciaturas, maestrías, los jóvenes y la gente que está aprendiendo no tiene ninguna referencia de su pasado cercano, del pasado cercano del arte en Puebla. Entonces, tienen como la noción de que, claro, existe todo este gran legado del arte virreinal, del novohispano, todo lo que sabemos, pero no existe, pareciera como que el día que se inauguró el Instagram apareció el arte en Puebla, ¿sí? El arte reciente en Puebla, porque en realidad de verdad no hay fuentes a las que acudir, algunos catálogos aislados, en fin, ni siquiera a veces las instituciones que han impulsado muchos de estos eventos o exposiciones o artistas o investigaciones de las que hablamos, tienen registros o estos registros son públicos o han documentado esto mismo. Entonces, bueno, yo por ahí quería empezar y por eso decía que iba a poner el desorden. Qué bueno que pusiste el desorden, Maru. Yo seguiré poniendo el desorden porque yo fui como esos estudiantes que no estudiaron para el examen, entonces vi las preguntas y me salté todas las que no sabía porque siento que no es mi campo y porque quise evitar decir imprecisiones, sandeces y hasta groserías hablando de patrimonio. Dije, cuando hablen de arte, yo sí puedo hablar de arte y del contemporáneo más porque me gusta mucho, pero en cuanto a patrimonio sí creo que les dejo las preguntas a los expertos, aunque sí quisiera comentar un poco acerca de lo que Maru ya planteó, de esta pérdida de información, esta falta de memoria, este borrón y cuenta nueva que hacemos cada vez que se cambia pues de autoridades o que desaparece un encuentro estatal de arte contemporáneo o que se cierra un espacio o que el ayuntamiento decide que ahora la galería va a exponer cuadros de toros o que viene una nueva administración y quitamos el espacio expositivo porque ahora va a ser bodega. Entonces, todas estas pérdidas, pues lamentablemente han propiciado también la pérdida de memoria, ¿no? Se pierden las instituciones, se pierden los eventos y se quedan traspapelados miles de catálogos que se imprimieron y que pues no circularon y que se quedaron guardados en bodega y que luego se los repartieron el último día que terminaba la administración. Entonces, pues es lamentable y qué padre que haya una iniciativa para hacer memoria. Yo quisiera regresar a eso porque justo es parte como de mis reflexiones como historiador del arte y como un historiador del arte regional, ¿no? O sea, que yo mismo delimité que mi campo de estudio iba a ser
Puebla por la necesidad que tenemos de estudiar el patrimonio de acá, ¿no? Y un poquito salirnos del centralismo que existe, ¿no? Porque parece que si no se hizo en la Ciudad de México, la gente no se fue a Ciudad de México, no existe, ¿no? Y tradicionalmente la historia del arte, ¿no?, que se ha hecho desde mi muy querida otra alma mater, la UNAM, ¿no?, que la amo mucho, pero pues sí tiende al centralismo, ¿no?, y a acaparar un poquito los discursos, ¿no? Son muy buenos, pero ciertamente hay muy poca inclusión de lo que está pasando fuera de la Ciudad de México. Y creo que llevándolo al punto de vista académico, sí ha faltado fortalecer el tema de la historia del arte de manera regional. Hemos tenido grandes historiadores del arte, ¿no? O sea, la recientemente fallecida doctora Montserrat Galí fue una gran historiadora del arte, ¿no?, que inclusive por esta necesidad y esta ausencia de muchos más historiadores, ¿no? Sí, claro que los hay muchos historiadores en Puebla, pero digamos que ella en su momento escribió de contemporáneo, escribió de 19, escribió de muchísimas temporalidades. Y creo que ahora lo que toca es fortalecer la historia del arte desde diferentes especialidades, que eso es fundamental. Y sí, efectivamente hace falta también historiadores del arte que desde la academia estén estudiando arte contemporáneo. Porque yo siempre me quejo de que… Sí, no, es fundamental. O sea, ahí sí tenemos que ver el ejemplo de, por ejemplo, de la UNAM, ¿no? La UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas, ha estado fortaleciendo mucho el rubro de arte contemporáneo, ¿no? Y yo siempre de manera local me he quejado de que pues, de pintura virreinal hay muy pocos estudios, pero claro, conforme vas avanzando cronológicamente la situación es más crítica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que ya empezando el siglo XX, de repente es de… ¿Y quién está estudiando esa primera mitad del siglo XX? ¿Quién está estudiando el tema? Por ejemplo, ahorita ya hay unas tesis que se están haciendo, pero digamos de manera sistemática, el tema del muralismo en Puebla, ¿no? Que es tan diferente al muralismo en la Ciudad de México, ¿no? Que es hasta un muralismo que juguetea con lo religioso, lo cual en la Ciudad de México es muy distinto, ¿no? Tiene a lo mejor sus cruces, pero aquí tiene un carisma particular, ¿no? Y por ejemplo los estudios a Rodríguez Lago, a Ramírez Osorio, a todos estos personajes que están muy frescos en la mente de los artistas, y de todos los que tuvieron el gusto de convivir, pero que hace falta este tema de escribir los libros, ¿no? Empezar la discusión, lograr que esto vaya trascendiendo y creo que sí tiene que venir en gran parte de las universidades, porque también la experiencia que creo que hemos tenido con los museos, aparte de lo que ya decías, Moni, de repente se pierden los catálogos o se quedan encajonados, ¿no? Y entonces como ya cambió la administración ya no lo podemos regalar y entonces pues hay que se queden pudriendo. Pero más allá de eso, muchas veces cuando uno abre estos catálogos, están las palabras de bienvenida del gobernador, las palabras de bienvenida del secretario de Cultura, las palabras de bienvenida del directora de Museos Puebla y fotos, ¿no? Entonces como, pues qué padre, ¿no? Pues quién sabe qué estoy viendo. Creo que no hubo necesidad, a lo mucho harán una presentación, pero no hay un estudio que realmente esté abonando, que realmente esté profundizando y creo que eso es lo que también tenemos que empezar a demandar, ¿no? O sea, que estos gastos sean… Sí, claro. Es que tocaste un punto que no quisiera dejar pasar porque es muy grato rememorarla y más aquí en la universidad, en la UAP, también mi alma mater. El recuerdo que yo tengo de Montserrat, que no tuve tanto el gusto de conocerla, fue que nos citó en la biblioteca que está, es la Fragua, ¿no? ¿No se llama la Fragua? No. Guillermo, Miguel de la Madrid, nos citó y nos dijo, a ver chicas, también estabas tú, Eli, ¿no? ¿No expusiste en esa vez? Bueno, estaba Angelita Arciniaga, que no anda por aquí, estábamos nosotras dos, Pati Mosqueira, nos dijo, a ver chavas, este espacio hay que defenderlo. Entonces la recordamos como investigadora, pero también como gestora y también como activista y nos dijo, este espacio está cerrado y está, como yo decía, lleno de archiveros y todo, y es un espacio maravilloso para exponer. Hay que hacer algo, sí, sale, nos pusimos las pilas, se hizo una exposición, terminando la exposición ella salió de su cargo y el espacio volvió a ser un lugar para meter archiveros y catálogos viejos.
Quisiera comentar dos cosas. Una, con respecto a la falta de estudios, investigación sobre el arte contemporáneo, y yo creo que tiene que ver con la tradición de estudios históricos que se ha fomentado en esta ciudad. En la carrera de Historia, en la UAP, no sé en otras universidades, pero en la UAP, lo digo de manera positiva, ha ido envejeciendo la planta, con una tradición de estudios históricos que también viene de una tradición más atrás, donde lo primordial en los estudios históricos es ir a la fuente, es ir al archivo, donde no se fomenta tanto la historia oral, los estudios de memoria, en fin, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso por una parte, ¿no? Que no hay nuevos investigadores, bueno, ya tenemos a uno, una estrella, y que den una visión diferente, no quiero decir nueva, diferente de los estudios históricos sobre el arte, ¿no? Ese es un comentario. Y luego el otro comentario, en el edificio de la Procuraduría, que está en en el Boulevard 5 de Mayo y 31 Poniente, en los 90 mi tío Felipe Castellanos hizo unos murales ahí, llenó todo el edificio de murales. Cuando Moreno Valle cambió el edificio, tiraron muros y borraron los murales. Nosotros nos acercamos, yo hablé con Montserrat Galí, ¿qué hacemos? Dice, no, pues habla Limba ahorita mismo, que vengan y que hagan un registro por lo menos. Nunca me hicieron caso, ¿no? Y se perdieron. Entonces ahí se pierde memoria, se pierde pues testigos de la historia del arte en Puebla, en fin, ¿no? Y patrimonio artístico. Pregunta dos. No, solamente quería decir que… Bueno, de metiche, porque no me toca, pero es un tema que realmente me toca. Desde el otro lado, por haber sido periodista, me ha tocado acompañar, por ejemplo, a José desde que comenzó a pintar, cuando todavía era maestro de arquitectura aquí en la UAP, y así como él, me tocó pues, precisamente los orígenes de la nueva escuela poblana, que yo dije que no era escuela ni era poblana, pero los acompañé, estuve en la exposición de Los Ángeles, por ejemplo, estuvo Javier también, y varios más. Es un tema muy importante. Cuando el doctor Alejandro Palma se hizo director de la Escuela de Filosofía y Letras, yo me acerqué a él y le dije, doctor, no permitas una tesis más sobre Cortázar o sobre… no, pues ya se hicieron miles, o sea, eso ya se superestudió, ¿qué cosa nueva puedes decir? Le digo, ponte a estudiar a los escritores locales, que hagan sus tesis sobre eso. Al final de su mandato hizo un encuentro, del Encuentro Nacional de Escritores que hacen todos los años, dedicado a 5 poetas locales, que fue pues, prácticamente lo que logró hacer. Y sí, se hicieron ahí, se presentaron ponencias acerca de esos autores. Pero este es un mal de toda la universidad y es un mal de todos los poblanos. Tenemos tanto que conservar que nos volvemos conservadores y nos dedicamos al pasado lejano y no al pasado cercano. Esto lo dije también el día que me tocó intervenir. Sí tenemos que reenfocar porque decía Óscar López, que también fue testigo de todo esto que pasaba en la ciudad, decía es que los muchachos de hoy parece que Puebla siempre fue así. No, costó muchísimas luchas lograr espacios como no digo muchísimas manifestaciones en la calle, pintas callejeras, etcétera, o sea, lo que se logró. Yo recuerdo en esas primeras exposiciones teníamos que llevar el masking tape y las tachuelas para poder colgar las cosas porque ninguna institución te prestaba nada, ¿no? Ha sido un gran trayecto y nosotros tenemos que, sobre todo desde la parte académica, que reenfocar, dejar de enfocarnos solamente en conservar y tratar de poner las luces sobre lo que se está haciendo hoy, lo que se hizo apenas ayer, como lo están haciendo ustedes, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, disculpen. No. Bueno, a ver. Y ya que se mencionó, a mí me gustaría un poco hablar de la labor de la UNAM
con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que ellos sí tienen un departamento de investigación que se llama Arqueia. En este departamento se investiga el arte contemporáneo reciente en México y se han rescatado pues, los archivos de Mónica Mayer, de Pinto Mirraya, de Ulises Carrión, de Felipe Ehrenberg, de Melquiades Herrera, o sea, un sinfín de archivos que pues se están rescatando, se han adquirido y que se están comenzando a estudiar. Entonces, lamentablemente aquí los archivos de nuestros queridos maestros pues se pierden, se llenan de moho y se van a la basura. Al respecto, solamente quería comentar que, por ejemplo, el taller de arte popular de la universidad en los 70 hizo dejó un legado importantísimo de gráfica que estuvo no hace mucho, en el 18-17, en el Museo Amparo, pero la colección vino desde la Ciudad de México. La colección no es patrimonio de la universidad en la que se creó. Y como eso hay 1000 ejemplos. Entonces, y no solamente hablo de esta universidad, esto afecta, bueno, esto es algo que también pasa, por ejemplo, en la UDLA, pasa también, bueno, ya no digamos en la Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado. Entonces, de lo que hablo es de una pérdida, de ignorar un patrimonio que es muy valioso y que simplemente la gente joven de verdad no conoce y no va a poder conocer porque no hay fuentes, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es muy importante para valorar el trabajo del maestro Villalobos, por ejemplo, de su generación, y de entender por qué hay un pintor que nos está hablando desde la abstracción, de la luz, de la ciudad, qué valor tiene eso. ¿Por qué es importante para la trayectoria del arte en Puebla, ¿no? Para el camino del arte en Puebla, ¿no? Podríamos decir nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, pero esa es otra cosa. Simplemente hay patrimonio perdido, ¿no? Y bueno, pues un poquito el esfuerzo, esta investigación viene de la Ibero, que también tiene algunos problemas con su patrimonio, y pues nos ha llevado mucho tiempo, es un equipo grande, multidisciplinario, coordinado por la maestra Alma Cardoso, y bueno, pues les puedo decir que llevamos mucho trabajando y es bien complicado porque justamente hay muchas lagunas, ¿no? Y bueno, pues eso, continúa. Gracias a cada uno de ustedes por esta visión así tan completa de esta idea que fue difícil para Andrea y para mí articular. Andrea y yo somos las conversadoras, así que un poco así como, ¿y qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué hay? ¿No? La idea de patrimonio, ¿no? La idea de patrimonio va más allá de los muros, las piedras, esos espacios que se conformaron, sino un poco así como cómo vivimos ese patrimonio hoy, ¿no? Entonces, y esa energía, ese impulso creador, ¿sí? Que debería de ser, digamos, el lugar o el propósito de todo el pasado para ver cómo se manifiesta hoy, ¿no? ¿Dónde está ese espacio de nueva creación, ¿no? Es alarmante que ustedes lo mencionen así como el pasado reciente. ¿Qué huella dejó? Pareciera que no está dejando huella, ¿no? No sé, Andrea, ya. Sí, claro. Me parece que esto último que tú dices es fantástico, ¿no? ¿Qué huella dejó el pasado reciente? Y un poco recogiendo lo que todas y todos estaban diciendo, Alejandro, tú decías, son soluciones para distintas interrogantes en distintos tiempos, ¿no?
Y entonces, o Mariano decía, el patrimonio como discursos, o el pasado reciente, los artistas que están vivos, vivas, y que están haciendo cosas, y que están respondiendo a interrogantes, y que están proponiendo soluciones. Entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son las interrogantes actuales que no incluyen los distintos intereses que están allí, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que no están siendo incluidos aquí? Y parece que las interrogantes y los discursos que no se están incluyendo en esto, a preguntas que nos están aguijoneando, y yo pensaría en eso, ¿no? También, a ver, aquí los expertos en patrimonio lo dirán, pero pienso en eso, ¿no? Que también el patrimonio puede o debería, no sé, estar orientado a la construcción de comunidad, ¿no? En este interés por voltear a ver lo que nos hace ser quienes somos, por conservar eso que está ahí en la iglesia de mi pueblo, por hablar con los rockeros, por salir el 8 de marzo y vamos a hacer algo todas juntas porque tal y cual, ¿no? Ese es el patrimonio, donde estamos involucrados todos tratando de no solo de conservar quienes somos, sino de seguirnos construyendo de manera colectiva, ¿no? Bueno, ya viene la luz, ya estamos, y la oscuridad también, ¿no? Sí. A cada uno de ustedes he platicado bastante tiempo, a veces se me olvidan esas pláticas amenas que hemos tenido, ¿no? Hemos platicado de cómo conservar el recuerdo de un árbol que ya no está, ¿no? Hemos, la obra que por ahí estamos preocupados de algún amigo nuestro que ya no está y sin embargo dejó todo un legado. ¿Qué hacemos con él? Que se lo coman las polillas. ¿Qué hacemos, no? Sellamos la casa y hacemos una especie de pirámide, así donde está todo el recuerdo de la obra de ese gran amigo que fue, ¿no? ¿Qué hacemos con su instrumental? ¿Qué hacemos con eso? Es una preocupación que frecuentemente yo he hablado también con José, ¿no? Ese registro, esas vivencias, esa producción que quizás no generó las cantidades aquellas y todo, las colecciones, como que es una colección, es una especie de hoarder, así, de andar acumulando cosas sin sentido, sin registro y demás, ¿no? Sí, tenemos muchos pendientes en ese sentido, ¿no? Pero los pendientes que más me preocupan son los del día a día. El recuerdo de esos árboles, el tronco que refleja un árbol que ya no está, ¿no? El recuerdo de esos amigos, qué es lo que hicieron. Todo eso es muy importante y creo que estuvo bien, José, esto de las capas de la cebolla, como me gusta mucho eso. Seguramente continuaremos esa metáfora más adelante, ¿no? Pero creo que ahora vamos a plantearles una pregunta que no me acuerdo exactamente cómo estuvo planteada, pero tiene que ver con ese juego de… A ver, tú sí te No, sabes. tampoco la contesté. La luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad podrían considerarse como bienes del patrimonio inmaterial o material. Ya las científicas nos explicaron que la luz es onda, buena onda y partícula. Así que puede ser patrimonio material e inmaterial a la vez. A ver. Justo me quedé pensando en eso y sí, es las dos cosas, ¿no? O sea, inmaterial, porque efectivamente la luz no es materia, pero la forma en la que nosotros la apreciamos, cómo impacta, eso sí es patrimonio material, ¿no? Y depende de los espacios, ¿no? O sea, el que nosotros conservemos un lugar, por ejemplo, con determinados vanos por donde entra la luz, ¿no? Permite entender el edificio como fue concebido originalmente.
Un ejemplo, que aquí sí voy a ser muy específico, es un problema de muchos años, es esta cosa que creo yo empezó como en los 90s, 2000s, que a la gente le gustó mucho de techar los patios de los edificios antiguos, ¿no? Que a ver, tenemos grandes, o sea, hay muy buenos experimentos, por ejemplo, en Profética, que es un techo retráctil, eso está increíble. En el Quinta Real tenemos lo mismo, pero tenemos otros lugares en donde la tecnología no le llegó, pero sí le llegó la idea del techado. Y por ejemplo, es muy triste San Pedro Museo de Arte, ¿no? O sea, de verdad es un espacio que no te invita a entrar. Yo estuve trabajando un rato y es espantoso, o sea, perdón, y el edificio es hermoso, el edificio es bellísimo, pero lo que pasa es que tiene pues este manteado, esta lona, ¿no? Que al final como que le hicieron ahí un círculo para que se vaya el agua y entonces no se caiga. Y resulta muy triste, ¿no? Y pues cuando uno dice, bueno, ¿y por qué se sigue manteniendo esto? Porque es matar la arquitectura. Tenemos que pensar que la arquitectura piensa en la luz, ¿no? O sea, los artistas tenían como este conocimiento de todas las condiciones en las cuales estaba su obra para que ésta cumpliera cabalmente con lo que se necesitaba. Entonces, cegarle la luz es matarlo, ¿no? Y pues en pos de, ay no, pues es que ya está, digamos que el edificio dado de alta para las rentas, ¿no? Entonces, pues necesitamos que se mantenga el techo para que puedan seguir el tema de las bodas, ¿no? Y dices, bueno, a ver, no es pelearse con eso, pero entonces si ya vas a sacar dinero porque está dado de alta, pues por lo menos invertir en un techo retráctil, ¿no? En el cual puedas regresar, porque de verdad, hablando de paisaje y de patrimonio, eso es una violación contra el patrimonio, ¿no? O sea, el quitarle su visualidad a las cosas es algo que atenta con la cuestión patrimonial, ¿no? Y un poquito llevándolo a mis terrenos, ¿no? En el tema de la pintura, la luz también es fundamental, porque es la forma en la que los artistas lograban transmitir ciertos mensajes y también ciertas percepciones que debíamos de tener frente a la pintura, ¿no? En primer lugar, la cuestión de los claros, de los oscuros, de lo luminiscente, ¿no? Tiene como dos vertientes, ¿no? La luz es naturalista, pero la luz también es simbólica, ¿no? Naturalista es cuando está, por lo menos en el arte virreinal, un poquito lo que les estoy contando. La luz es naturalista cuando obviamente proviene de la observación del entorno, ¿no? Y de los impactos de la luz y cómo ésta se está copiando, pero la luz también es simbólica, porque tiene toda una serie de cualidades y de atributos que se le conllevan a nivel moral, ¿no? Inclusive en un tema de virtudes. Entonces por eso es que la luz se va utilizando desde esos dos sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pintura virreinal se utiliza tanto simbólicamente como de manera naturalista. Entonces es parte del mensaje. Una escena luminosa te va a conllevar a un espacio de bondad, de felicidad, de triunfo. Una escena claroscurista tiene que ver pues con un tema más dramático, más de tensión, ¿no? O sea, son estos efectos emocionales con los que va trabajando la pintura y que es fundamental entender las artes a partir de las emociones, porque ese es el canal sobre el cual van a dejar en tu cabeza el mensaje o el contenido que están buscando plasmar, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante este tema, porque aparte la luz es parte de las destrezas que van a tener los artistas, ¿no? ¿Cómo generas diferentes planos, o por lo menos ellos cómo generaban diferentes planos? Pues a través de claros y oscuros, ¿no? De la sobreposición de capas que permitía entender diferentes niveles, pero también la volumetría, ¿no? El volumen, para que una obra engañe a tu ojo y te haga creer que lo que estás viendo es real, que es lo que se pretendía en esa época, eran pantallas hacia otros universos, hacia otros mundos. La gente no veía nada más algo plano. Ahora estamos acostumbrados porque pues tenemos televisión y celulares y vemos imágenes en movimiento, pero en esa época verdaderamente era todo un viaje a observar una pintura, ¿no? Y bajo ciertas condiciones que existían. Entonces la luz es fundamental y por lo tanto aquí entran temas de conservación y de restauración, ¿no? A mí me ha tocado como muchos amigos y mucha gente que me ha dicho, ay, ¿por qué te gustan esas pinturas y siempre son muy oscuras? Les digo,
En parte hay algunas que sí tendrán esa intención, pero hay otras que por la misma oxidación de los barnices se van oscureciendo y entonces nosotros vamos perdiendo esta capacidad de leerlas de manera integral, ¿no? Hay una necesidad de restauración, pero también de una restauración consciente, de una restauración hecha por profesionales, porque un exceso de limpiezas lo que hace es que se vayan perdiendo estas capas, ¿no? O sea, los pintores virreinales trabajaban con muchas sutilezas, ¿no? O sea, y con un cúmulo de saberes que llevaban muchísimos años gestándose. O sea, a veces, por ejemplo, hay barnices coloreados, ¿no? Que daban como ese último toque. Ajá, efectivamente, y las veladuras y todo. Entonces, de repente, si limpiando vuelas eso, estás volando información, ¿no? La obra ya no se puede leer de manera completa, de manera íntegra, y pues aparte también en un tema de entender el patrimonio como este conjunto de saberes, también se está perdiendo información de cómo se construían las obras, ¿no? De cuáles eran las técnicas de la época, ¿no? Entonces, bueno, ese era como mi comentario en torno a la cuestión de la luz. Bueno, la pregunta está muy difícil, pero la voy a intentar responder. Pero la luz o la oscuridad no son patrimonio, más bien el patrimonio es la interacción con esta, ¿no? Ya sea con la luz o con la oscuridad, ¿no? Y si hablamos de estrellas, por ejemplo, estaremos hablando de conocimiento sobre estas, ¿no? Porque podemos ver las estrellas, admirarlas, deleitarnos con ellas, pero hasta ahí. Y entre más información tenemos, más las podemos disfrutar, ¿no? Y si transmitimos los conocimientos, no astronómicos ni matemáticos aquí duros, sino qué nos están queriendo decir y qué nos han querido decir a lo largo de la historia en todas las civilizaciones, ahí se convierten en patrimonio, ¿no? Porque las estrellas no son otra cosa más que luces, ¿no? Que están viajando y que incluso las estrellas ya se murieron y que la luz sigue hacia nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todo un universo en el universo, digamos, de regulaciones sobre los cielos y sobre la luminosidad. Es el de la banda, ¿no? Es el de la gente, los que tenemos angustias, preocupaciones cotidianas, etcétera, y los discursos que prevalecen son los de la UNESCO, los de los políticos, el gobernador y el secretario de Cultura y el no sé quién, que están sus voces en los catálogos, pero no te enteras de más nada y que además ni los escribieron ellos. Pa' pronto, ¿no? Ya para agregarle. Exacto, sí, vamos a invitar al gobernador, la verdad. Nah. A la directora de museos. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estoy mintiendo. Fue horrible, fue horrible. Entonces, eso, ¿no? ¿Cuáles son esas interrogantes a las que quisiéramos respuestas y que las hay? Porque hay un montón de gente que está intentando dar respuestas, porque tampoco es que tengan acá, la verdad, nadie la tiene, pero esas interrogantes que nos están punchando y que no están siendo incluidas en estos discursos oficiales de lo que es el patrimonio y lo que tiene que ser conservado y lo que tiene que ser preservado y lo que tiene que ser de todos, ¿no? Bueno, eso, nada más. A ver, quisiera comentar algo al respecto. Sí, bueno, después de algunos años ya de estudiar el fenómeno del patrimonio, estoy convencido que el patrimonio simplemente es un vehículo para alcanzar ciertas metas, ¿no? O sea, la conservación del patrimonio, de conservar por conservar, no tiene sentido si no hay un fin, y ese fin, creo yo, es la construcción de ciudadanía. Es decir, que el verdadero patrimonio está en la acción en torno a los bienes culturales. Y si esa acción no se da, pues también tiene responsabilidad la academia, en el sentido de que nosotros, sobre todo los que estamos en las universidades públicas, tenemos la obligación de, yo le he llamado a esta actividad, alfabetizar en los valores del patrimonio cultural. Si no alfabetizamos, si no le decimos a las personas, no lo que tienen que hacer, sino volteen a ver qué es lo que tienen, nada más,
y que descubran que hay cosas interesantes y que no les voy a decir cómo ni por qué, sino encuentren esos valores en sus propias experiencias, ¿no? Y creo que de esa manera podemos generar comunidad, podemos generar ciudadanía, podemos generar a una sociedad un poco más crítica, ¿no? Totalmente de acuerdo, y mi comentario iba justo en ese sentido, ¿no? Muchas veces, aunque sí existan los estudios académicos, pues bueno, generalmente nuestra salida formal a las cosas es, voy a hacer un artículo súper bonito con palabras rimbombantes para que entonces mis 15 amigos que están en eso me escuchen y entonces todos nos aplaudamos y todo quede como muy padre, ¿no? Y realmente cuando hablamos de patrimonio es algo que se queda muy estéril si no llega a los demás, ¿no? O sea, creo que las labores de divulgación que se tienen que hacer también desde la academia son fundamentales. Porque por un lado, y aquí sí me voy a meter un poquito ya en mi terreno, yo puedo estar hablando de la maravilla de un cuadro del siglo XVIII que se encuentra en el Templo de los Reyes, Tlanechicolpan, ¿no? Y entonces a mis compañeritos académicos se los doy a conocer y todos quedamos impactados y qué maravilla y lo hablamos horas. Mientras la gente de Tlanechicolpan probablemente dice, esta cosa vieja que, no, pues ve con un pintor y mira, ahorita lo metemos y lo dejamos así hasta sonrosados a los personajes porque ya se ven como medio muertitos, ¿no? Entonces hay que darles vida. Entonces uno está aquí hablando y diciendo y bla, 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 pero pues no estamos llegando a los que son los verdaderos custodios del patrimonio, ¿no? Entonces yo sí he procurado de esta labor que tú le llamas alfabetización, yo muy virreinalmente le he llamado apostolado, el apostolado del arte virreinal que he tenido es como llegar a esas comunidades, ¿no? Llegar a las feligresías, sentarte en la iglesia y hablar bajo los propios términos de por qué son importantes las cosas. Y me ha constado, de verdad, que he llegado, aquí está mi mamá que ha sido testigo de eso, de muchos años, de repente he llegado con toda la mirada de desconfianza de la población. Y cuando uno les dice, no, pues es que mire, esto es importante por esto y esto. Y fíjese que como esta obra hay una del mismo artista en tal museo internacional y esto está valorado por no sé qué y esto te está hablando de tu comunidad, porque, ¿no? Y entonces cuando les empiezas a explicar, les juro que la mirada, literalmente, físicamente, la mirada les cambia al regresar al objeto. Y entonces entienden cuál es esa necesidad de preservarlo, y no solamente preservarlo, sino preservarlo de una manera correcta en la cual sus valores formales no se pierdan, porque los valores formales son parte fundamental del discurso, ¿no? Entonces, creo que hace falta calar más en eso, hacer que el arte en Puebla, el arte poblano, entre como a la cultura que antiguamente se le decía popular, pero ya no, a la cultura masiva más bien, ¿no? O sea, que realmente los poblanos estemos conscientes que tenemos arte, ¿no? Porque de repente, y yo creo que eso es algo también medio mexicano, pero específicamente en Puebla, tenemos esta idea de que el arte es esto extranjero, peregrino, europeo, que está en el Louvre, que está en el Prado, que está en estos grandes museos, y pues de repente por eso es que hay exposiciones, ¿no? O hay políticas culturales, más bien que lo que buscan es como traerlo de fuera, ¿no? Y entonces es como, te voy a traer Egipto, ¿no? Y entonces tenemos calles en las que prácticamente podrían ser el río Nilo, porque tenemos muchísimo Egipto, ¿no? O de repente nos quieren traer esta idea, que está bien, o sea, es válido también traerlo internacional, ¿no? O sea, tiene que haber una política amplia y diversa en el cual todo sea incluyente, pero no podemos desechar lo local, ¿no? Por eso pasan estas cosas en las cuales pues, se trae la copia de la Capilla Sixtina y se monta enfrente de la catedral, ¿no? Y entonces, como no existe esta conciencia, sabemos que es patrimonio, sabemos que lo queremos, pero creo que a veces no existe esta conciencia absoluta de que la catedral es una gran obra de arte a nivel universal, ¿no? Porque aparte tenemos esta cosa malinchista y siempre creemos que nosotros hicimos menos cosas cuando la gente de esa época estaba en las grandes ligas, ¿no? O sea, la gente de esa época no se sentía ni menos, al contrario, defendían lo que eran a partir de estas grandes obras. Entonces, por eso dejamos que una copia de una de estas obras canónicas de la historia del arte universal eclipse la fachada de lo que es una verdadera obra de arte legítima
de los poblanos, ¿no? Entonces creo que hace falta llegar a esa gente, crear esa conciencia, y creo que definitivamente lo que no conocemos, lo que no entendemos, no lo podemos aquilatar, ¿no? O sea, llegar con las personas, explicar fundamental el por qué se tiene que conservar, porque efectivamente no se tiene que conservar porque se tenga que conservar, ¿no? No es porque es viejo y lo tienes que conservar, no. O sea, hay una serie de valores que se tienen que explicar, que se tienen que divulgar ampliamente, y con eso vamos a lograr cada vez aquilatar, ¿no? A mí mi sueño sería que en algún momento la gente venga a Puebla a los museos a ver obras en específico, ¿no? O sea, yo les podría decir, actualmente en el Museo Internacional del Barroco hay una gran obra maestra, hay 3 grandes obras maestras de Cristóbal de Villalpando, ¿no? Que son la Virgen Apocalíptica, Nuestra Señora de la Soledad y los Santos Justo y Pastor. Son maravillosas. Me encantaría que algún día la gente no fuera nada más de voy al museo por el museo, sino realmente tuviéramos este conocimiento de los artistas, que dijeras voy a ir a ver estas obras de arte, ¿no? Pero creo que hay mucho trabajo por hacer, aunque creo que también aquí hay muchas voluntades y muchas personas que sí queremos hacer algo por ello. ¿Del público? Muy bien, y acá tenemos otro. Perdón por aprovechado, es que tocó Alejandro un tema y que además está como circulando, y aprovechando el excelente panel quisiera preguntar, dijiste masificación, ¿no? Pero por ejemplo, sí quisiera como poner sobre la mesa el tema de masificación, interacción e Instagram Points, ¿no? Porque creo que de verdad creo que es un punto crítico el que estamos llegando en museos, galerías, etcétera, en donde estas 3 cosas se confunden como la misma cosa, ¿no? Con interacción me refiero a interacción y coautoría, como lo que trabaja Mónica, o lo que trabajó el 8 de marzo pasado, coautoría de la pieza gigante que después se perdió, la perdimos todos los poblanos, creo. Entonces, lo digo porque también en el contexto contemporáneo de los museos se está favoreciendo todos aquellos proyectos que, además de exponer obra canónica, etcétera, hay de 2 sopas, o el Instagram Point de vete a tomar la foto con lo que se supone que es una derivación, un subproducto de la obra, ¿no? Por ejemplo, todas las experiencias inmersivas, ¿no? Que te vuelven parte de la pintura y no sé qué. Y después hay, y algo que acabas de mencionar de Mónica Mayer, que creo que es un gran punto de partida, ¿no? Piezas o instalaciones que más bien fomentan, como el tendedero, que fomentan la participación, que fomentan lo que Mariano está subrayando. Cómo construir, no sé si ciudadanía, pero sí una participación de los públicos en la creación o coautoría de una obra de arte o de un archivo, que es parte de un archivo de un artista, y que estas 3 cosas no son necesariamente masificación, pero sí necesariamente son públicas o aspiran a un gran público, más allá del público solo del museo, ¿no? Entonces eso lo quiero poner ahí, y como provocación creo que vamos a ponerle eslogan a esta galería, y creo que el eslogan va a ser aquí se exponen originales. Aquí se exponen originales. Perdón. Ajá, era una intervención a partir del patrimonio y la idea que se tiene, que me parece bastante compleja, porque creo que tiene que ver desde dónde se mire. Existe el patrimonio, que es me parece más una gestión del poder, desde donde hay que verlo, sí, quizá como un tema identitario, los objetos o las prácticas que generan identidad en las personas, pero a partir de quién. Lo decían muy bien, cada gobierno elige qué le va a generar identidad o con qué se identifica, y eso lo promueve. Y a veces sí son incluso contemporáneos, ¿no? Tuvimos las luchas ahí en el barroco, y ahorita hacen yoga y cosas así, porque eso le da identidad a la persona que lo dirige y al distinto gobernador o presidente municipal igualmente.
Pero también existe la identidad de las colonias o de los barrios, que de pronto ellos no le llaman patrimonio, probablemente tienen una idea similar a la que en la academia se habla de que es patrimonio, pero no lo describen como tal, simplemente porque pues, no es un uso regular del lenguaje. Y ese es el patrimonio de la academia, que ustedes muy bien resguardan y trabajan en recuperar, y creo que ustedes terminan siendo los mediadores al final, entre lo que el gobierno, las instituciones públicas impulsan y donde le meten pues la lana, que de frente eso es lo que se puede hacer pues más hegemónico, puede llegar más por un tema de difusión, un trabajo de publicidad directamente, lo que ustedes quieren impulsar, que a veces se queda más bien en estos círculos muy cortos, donde si al gobierno no le interesa que esto llegue realmente al público, pues no lo va a promover directamente, y lo que se está gestando en las calles, que eso se queda pues, generalmente en las colonias y con los vecinos. Entonces, ¿cómo llegar? Bueno, ese será trabajo de ustedes, ¿cómo llegar a encontrar cuál es la identidad que se quiere rescatar? Varias identidades cortas que sirvan para así generar una ciudadanía, esas cortas hacerla en un catálogo más amplio para que se vaya abriendo un diálogo entre las distintas identidades que hay en la ciudad, porque son muchísimas, no solo una, que cuando se habla del patrimonio, parece que hablamos de uno, ¿no? De una Puebla, en la que creemos que probablemente era la que Rafael Moreno Valle creía, o algún otro poderoso más hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, pero ¿hacia dónde vamos con el patrimonio? ¿Cuál es realmente el propósito? Como decía Mariano, si hay un propósito, la creación de la ciudadanía, ¿qué tipo de ciudadanía, no? Creo que de ahí viene un poco el trabajo hacia adelante. No, por favor. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo que yo voy a expresar, pues aquí están hablando de arte contemporáneo, yo soy especialista en arte plumario mexicano y bueno, escuchando todo lo que se habla, ¿no? En lo que Mariano mencionaba, ¿no? De esa alfabetización. Yo durante muchos años, un poco más de una década, he estado tocando puertas actualmente para que fui a la SEP para poder, que en la clase de historia o algo así no se promoviera, no se incluyera la historia del arte plumario mexicano. Y bueno, y en otros lugares, y realmente la respuesta ha sido nula, ¿no? Al grado de decirme, no, pero eso no importa, ¿no? Y todo el mundo se pelea por el penacho de Moctezuma y etcétera, ¿no? Y una disculpa, o sea, por lo que voy a expresar como especialista. Bueno, la esposa del presidente fue a pedir ese penacho sin conocimiento de las razones por las que ya no se puede transportar. Y en la última restauración que hubo del penacho, participaron un grupo multidisciplinario de especialistas mexicanos. Y ella no tuvo nunca conocimiento de que hay gente que tenía conocimiento del por qué no se puede transportar. Y bueno, volviendo a lo que yo he estado tratando de hacer, incluso me acerqué al Museo Universitario, porque ahí tienen una pequeña obra de arte plumaria. Antes de la pandemia estaba Carpintero, la licenciada Carpintero, ella me escribió y bueno, se vino la pandemia y ya no se concretó una conferencia, una charla sobre arte plumario. Tiene unos meses que, bueno, me fui a Guadalajara una temporada, allá tuve un poquito más de respuesta y bueno, dejé mi currículum, que no es muy largo, pero bueno, he tenido algunas participaciones importantes y la respuesta fue como que, pues no, sí está la pieza, pero casi pasa todo el mundo y pues no, casi no la ven. Entonces, pues ahorita mi lucha es acercarme desafortunadamente a las instituciones privadas, porque parece ser que ahí sí hay como que ese interés a partir de una de las investigaciones y una ponencia que yo tuve sobre la importancia del arte plumario en la época de la
en el proceso de evangelización, porque eso es parte de la historia que se desconoce de muchas maneras. Y bueno, como es el Oriente, ¿no? Y bueno, son muchos de San Ignacio de Loyola y todo esto, parece ser que sí les está interesando, ¿no?, volcar esa mirada. Bueno, el arte plumario fungió, ¿no?, tuvo una importancia en el proceso de evangelización. Entonces, como que es hasta ahorita de todas las que me he acercado, es la única que como que sí le interesó, pero por el proceso de evangelización. Entonces, bueno, dentro de lo que yo trabajo, pues también me surgió esa inquietud de decir, bueno, el arte plumario prehispánico, sí, que no es nada fácil, porque pues se pueden ver ahí cuadros de plumas, o como me ha tocado ver en el Museo Amparo y de otras personas que hacen ahí una obra de plumaria. Eso no es arte plumario, es muy difícil el arte plumario, manejar las técnicas. Entonces también me surgió esa inquietud, y también por eso vine, porque me había desconectado mucho de todo esto, de poder también plasmar este arte plumario en el arte contemporáneo, sí, y que vaya, como lo que mencionaban, ¿no?, que vaya trascendiendo, no que se quede estático en lo que fue en la época prehispánica o en el virreinato, que fue en esta parte ya también donde hay obras en la catedral que desafortunadamente no dejan ver, de los cuadros de punta de pluma que posee la catedral y que está en 1000 candados, y qué bueno que trascienda, ¿no?, en la cuestión contemporánea. Bueno, muchas gracias. Justamente esto que acabamos de escuchar es la historia de todos, ¿no? Y aquí voy a hacer como muchas respuestas en una. Hablando de identidad, de la banda, etcétera, hemos encontrado, bueno, en esta investigación, una de las fuentes más interesantes de información que tenemos de la cultura en la calle, de la cultura que va pegada a lo social, a los movimientos sociales, que luego en los 90 casi no hay, o sea, es una bomba, los 90, está el Frente Rockero, que son los chavos banda, literalmente, ¿no? Que no los querían ver, que incluso los levantaban, ¿no? Bueno, ellos han hecho, por ejemplo, sus propios, tienen su colección de fanzines, tienen su colección de pósters. En la Romero Vargas hay algo de información al respecto, ¿no? Luego, esto que acabas de mencionar, yo lo único que pensaba mientras te escuchaba era, tú tienes que hacer una documentación, una historia, todo lo que sabes, escribirlo. Y actualmente uno de los artistas contemporáneos más importantes de México, que es Gabriel de la Mora, lo que presentó la semana pasada en Sonamaco y había estado presentando, es hecho con plumas. Y son las obras de los millones de dólares, y son las obras que representan a México ahorita con estos grandes artistas. Te recomiendo que lo busques, o sea, que busques esta información, incluso él es, creo que algo accesible, entonces bueno, pues eso. Y a lo que voy es, justamente se nos ha perdido mucha información, se nos ha perdido, la información a lo mejor es lo de menos, muchas formas de entender la vida, muchas lecturas de esta ciudad, muchas lecturas de habitar una ciudad complejísima como es Puebla, por falta de interés de cualquier institución, o sea educativa, política, lo que sea, gubernamental, ¿no? Y pues eso es un poquito, ¿no?, lo que estamos tratando de rescatar, y lo que a mí me gustaría, y bueno, pues también decirle a todos que todos finalmente somos herederos de un patrimonio, ¿no?, que no tiene que ser el patrimonio del cuadro virreinal o novohispano, ¿no?, que también nos toca, ¿no?, pero también
formas de hablar, lugares que se pierden, paisajes que se pierden, luces que se pierden, ¿no? En fin, eso es lo que creo que invitaría a todos a pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestro patrimonio y qué estamos haciendo con él? Eso. Bueno, yo no quiero que esto parezca como que vamos saltando de muchas cosas, pero quería… No, pero… Sí, soy nuevo en esto, pero… Ajá, y ahorita ya regresas y dices, claro, creo que era esto, creo que por ahí va. No, quiero retomar lo que mencionaba Miguel, siendo muy diplomático, tratando de ser lo más objetivo posible. No lo lleven a nadie, a ninguna persona que conozcan, no piensen en ejemplos específicos, pero… O sea, sí, efectivamente creo que el tema de los museos, y sobre todo los museos que están a cargo de gobierno, pues ha pasado por poca continuidad, ¿no? Por el no mantener la vocación de los espacios, por no reforzarlos desde lo que van a exponer y pues van como veleta dependiendo de el dirigente en turno, ¿no? Y no solamente de las autoridades inmediatas, sino a veces de las superiores, ¿no? Y pues lo que hemos estado viendo con los museos, ¿no? En general, no estoy poniendo otra vez ningún museo, ninguna persona en específico, es que pareciera que se están… Y perdón por el ejemplo, es muy burdo, pero parece que son niños necesitados de atención, ¿no? O sea, que de repente como que ya la misión y la vocación del museo de conservar, de preservar, se dejó de lado y es como, tenemos muchas actividades muy padres que puedes venir a hacer, porque ya sabemos que no te interesa lo que está dentro del museo, pero no te preocupes, el museo se va a transformar en eso que quieres hacer y en eso que te gusta. Y ojo, o sea, yo no estoy en contra de que se hagan actividades lúdicas, diversas, para atraer a la gente a los museos, o sea, eso creo que es bueno, ¿no? Creo que el museo también tiene que salir de este punto hierático en el cual es como un mausoleo frío en el que tiene que estar esperando a que vengan a tributarle honor, ¿no? O sea, el museo ya no está en esa posición, pero tampoco tiene que transformarse en algo que sea popular, ¿no? O sea, creo que tiene que haber un equilibrio y creo que todas esas actividades que se hagan lúdicas, que sean más vinculadas al público en general, al final deben de llevarse al tema del contenido del museo, ¿no? Te voy a invitar a hacer esto, pero esto te está llevando a entender lo que se está custodiando en el espacio, ¿no? Entonces, no simplemente hacerlos como salas de actividades lúdicas, varias, ¿no? O sea, sino realmente reforzar lo que está ahí almacenado, porque creo que al final pues, se pierde un poquito la intención del museo y el museo y sus colecciones pues, se ven abandonadas, se ven perdidas, se ven periféricas, ¿no? Y creo que eso es lo que preocupa, ¿no? O sea, establecer estrategias, pero que siempre vayan a esta misión que debe de tener el espacio, ¿no? No sé. Que eso se llama Departamento de Servicios Educativos y debe existir en una institución museográfica. Yo comentar rápido sobre las opiniones, o bueno, los comentarios más bien de Jaime, de Miguel, sobre, sí, se debe generar una ciudadanía, pero ¿cuál, no? Bueno, estamos constituidos por un sinfín, ¿no?, de ciudadanías. Se habla que estamos formados por una ciudadanía diferenciada que tiene una identidad colectiva, ¿no?, diferente en cada ciudadanía. Y pues no es lo mismo la ciudadanía de un campesino que de la comunidad de rockeros, que de la comunidad LGTBI, de la comunidad de aquí, de allá, ¿no? Cuando hablo de ciudadanía, más bien me refiero a identidades y a que podemos generar una ciudadanía crítica con valores éticos, y me encanta decirlo siempre a mis alumnos y en los foros,
como el amor, la democracia, la sororidad, el respeto, la igualdad, la equidad, digamos, podemos mencionar un sinfín de valores éticos que pueden construirnos como mejores ciudadanos, ¿no? Y del otro lado, cuando se hablaba de la institución y de pues, cómo llegan así de manera vertical, yo he visto por cuestiones, yo no estudio Huejotzingo, pero en la vida me he topado con opiniones y cosas que relacionadas con Huejotzingo, y Huejotzingo y la población de Huejotzingo no le interesa ser de la UNESCO, no le interesa que el ayuntamiento los represente, no les interesa nada. Ellos tienen su propia identidad, su propia organización, su propio calendario, y la UNESCO, ¿no?, les vale gorro, porque todos los de afuera dicen, ¡qué riqueza! Más de 100 años de tradición, esto debe ser reconocido internacionalmente, traigamos a la UNESCO. Y cada presidente municipal escucha UNESCO y en los ojos se les pintan unos eses con 2 líneas atravesadas, cuando tampoco es eso, ¿no? Porque la UNESCO no da ni un centavo, ojalá, ¿no? Con todo ese dinero que nosotros aportamos, que llega a París, deberían de soltar algo, ¿no? Por lo menos los canapés, ¿no? ¿No trajeron? Bueno, qué interesante la plática, el intercambio. Me gustó mucho esto último que has dicho, Mariano, lo de los canapés. No, no es cierto. No, esto de crear ciudadanía me parece que es un propósito muy válido, porque nosotros sabemos también que la idea del patrimonio tiene que ver con la idea del poder, siempre, ¿no? Y es el poder que se preserva a través de justamente esta visión que el mismo poder tiene del patrimonio y pretende conservar justamente esa parte del patrimonio, porque le significa, le da justamente su carácter de poder. Esto me parece que es muy interesante filtrar las cosas por ahí, porque cuando vemos los recursos destinados al patrimonio, a la preservación del patrimonio, siempre nos cruzamos de eso. Creo que usted lo ha dicho muy bien. Tenemos una cuestión que tiene que ver con lo que influye, por ejemplo, el turismo, lo que influye el poder económico privado en la apropiación de los espacios y en el uso contemporáneo de los espacios, sin importar justamente si existe una visión patrimonialista que hay que compartir con una comunidad. Ese valor del espacio comunitario puede dejar de ser en cualquier momento para transformarse en un hotel tipo boutique de 6 estrellas, ¿sí?, y se vuelve un espacio restringido, exclusivo para ciertas gentes. Me acuerdo en una ocasión estuve con nuestro gran amigo Mario Benedetti, ahí alrededor de la academia donde él daba clases, que ya está jubilado, ahí en Brera, y se me ocurrió decirle, oye Mario, ¿no podemos comer algo por acá? Y me dice, sí, ¿qué? Me dice, ¿qué quieres comer? Le digo, bueno, pues un espagueti. Me dice, José, aquí no vamos a hallar espagueti. Me dice, no, aquí el espagueti es el que se comen los turistas, no te voy a dar ese espagueti, ¿no? Es como cuando viene alguien y alguno de nosotros decide llevarlo por aquí cerca sin ninguna cuestión negativa y decirle, vamos a echarnos un mole poblano, ¿no? Sí. Uno dice, no, espérate, mejor te invito a mi casa y a ver cómo le hacemos para el mole, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que son muy importantes de revisar. Cuando el sistema político imperante en México después de la revolución decide justamente dotarse de todos estos valores, pues crea también un patrimonio importantísimo, ¿no? Crea la pintura que le interesa, crea los museos donde se regodea como institución, crea otras instituciones, ¿no? Y creo que eso le ayuda a crearse una gran imagen, ¿sí?, de sistema, ¿sí?, con todas las solvencias posibles que les permita
justamente llegar y decir, tengo esta cara de benefactor y puedo hacer lo que quiera con ella, ¿no? Pero bueno, anteriores a eso tenemos la iglesia, tenemos todos los poderes, los públicos y privados. ¿Cómo transitar de ese esquema que hoy en día pesa muchísimo? Y yo que he estado cerca en la ciudad de Oaxaca, no vivo en el centro, pero puedo decir cómo la gentrificación en la ciudad está perdiendo la ciudad. La ciudad, que era una cosa interesantísima, porque tiene esa convivencia entre el pequeño negocio y la gente que vive allí, y la gente que se para en las mañanas, va a comprar el pan, y entonces hace cultura y hace patrimonio con todo esto, la panadería vieja, la tiendita de la esquina, etcétera. De repente todo eso desaparece. ¿Y qué es lo que aparece? Pues la cervecería, aparece otras cosas. Y entramos en crisis porque resulta que esta gente ya no puede vivir ahí y tiene que migrar. Y entonces, ¿y qué pasa con los centros históricos? Pues se despoblan. Ese es otro gran problema. Revisando estas cosas, me imagino que es como ir pelando una cebolla en la cual uno espera encontrar la esencia del problema, y resulta que el problema está repartido en todos los gajos de la cebolla, ¿no? Es un problema compartido, es un problema que, como lo dijo Mariano, no solamente es físico, porque no solamente es un edificio, sino es una construcción, también es una construcción mental. Y eso me parece que lo vuelve complejo y delicado, ¿no? ¿Por qué los gobiernos en Puebla no son suficientemente hábiles como para decir, aquí hay una comunidad de pintores que tienen muchos años, que tienen una tradición, ¿por qué no apoyarlos, no? ¿Por qué no apoyar a los diferentes grupos comunitarios de diferentes actividades en la ciudad? Bueno, no sé si no les da el cerebro, yo no sé si no, o son muy egoístas, son muy tontos, muy locos, o yo no sé qué, pero no lo hacen. Y eso es una aberración para quien decide administrar una comunidad, ¿sí? Y no atiende justamente a la comunidad. Bueno, solamente quería plantearlo como el gran problema. Cedo el micrófono. Híjole, pues José, has planteado un montón de cosas. De todo esto que has dicho, yo rescataría una palabra: hacer comunidad, ¿no? Cuando dices el barrio, la gente, las tienditas, vas a comprar tu pan, te encuentras con el vecino, no sé qué, y hay problemáticas comunes y tenemos que hablar con el otro y ver cómo las resolvemos y dar respuesta. Y está la ley del cielo, ¿no? Están diferentes iniciativas para poder mirar las estrellas como un derecho humano, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante en el mundo del patrimonio cultural, porque desde los años 70 se está legislando sobre eso, y en México no hay una ley nacional, solo en Baja California, donde está el observatorio, que tuvieron que ir cambiando, porque en el siglo XIX, en los años 60 del 19, se construye un observatorio en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec. Y pues, el crecimiento de la ciudad impedía que se vieran las estrellas y le mandaron a Tacubaya. Y después en Tacubaya dijeron, no, pues creo que aquí ya también invadimos demasiado la oscuridad, ahora vámonos a Tonancintla. Y pues aquí también ya de nuevo la ciudad de Cholula y Puebla han crecido tanto que nos están impidiendo ver las estrellas, y ahora se fueron hasta Baja California. Y ahí se está legislando sobre el derecho a la luz de las estrellas como un derecho humano, ¿no? Es un poco es un poco en ese sentido del hacer comunidad, que lo iba a decir en la intervención anterior, pero no lo dije. Este edificio tiene una historia muy interesante. O sea, ahorita estamos aquí en este espacio
bellísimo, rodeados de los cuadros de José Villalobos. Pero ¿cómo es que llegó a esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, tuvo que haber habido un rector llamado Alfonso Vélez Pliego, que adquirió la casa, si no me equivoco. Yo tuve mi oficina aquí arriba como 5 años cuando estaba en la revista Crítica. Esta casa se le cayeron los techos, se cayó el balcón y duró como 10, 12 años cerrada. Pero ¿cómo llegó Alfonso Vélez Pliego a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Bueno, producto de un movimiento enorme, producto también de que antes había estado el ingeniero Luis Rivera Terrazas como rector, y así fue como se adquirió esta casa, cómo se restauró y cómo hoy nos permite estar conversando y haciendo esta pequeña comunidad aquí, ¿no? Esta historia también es muy interesante y había que rescatarla, ¿no? Porque es una historia que no se tiene. Bueno, gracias. En 1942 se construye el observatorio en el Carolino por iniciativa de Luis Enrique Erro, que era astrónomo y diplomático, y él estaba decidido a fomentar los valores y los conocimientos de la astronomía porque eran fundamental para la educación de los mexicanos, y fomentó la idea de construir observatorios, y nuestro observatorio que teníamos en el Carolino en 1999 lo tuvieron que terminar de derribar por el sismo, ¿no? Entonces perdimos nuestro observatorio y un gran patrimonio científico. ¿No se fue a CEU? No. Ahí sí no sabría decirte, pero si en CEU hay uno, ha de ser nuevo, porque este sí está la torre, donde está casi cerca del cielo, pero… Ok. Un rincón cerca del cielo. Sí. Ok. La pregunta esta, ¿no? De la luz y la oscuridad podrían considerarse como bases del patrimonio inmaterial. A mí me dejó pensando mucho y dije, bueno, a ver, primero que nada, o sea, sí tenemos un patrimonio con respecto a la luz y la oscuridad naturales, y que pues tiene más que ver con cómo lo disfrutamos, cómo lo gozamos, cómo lo usamos, ¿no? Y que ha sido constantemente, pues, está en peligro, pues, ¿no? Como el paisaje, ¿no? Cada vez, o sea, recuerdo cómo desde mi casa se veía el Popo y cada vez veo más edificios y más lejano el Popo, ¿no? Entonces el paisaje también se va perdiendo, ¿no? Pero lo que pensé y me gustó mucho también es que pues a la luz y a la oscuridad naturales pues al final todo esto le daría risa porque no tenemos la menor manera de afectarlos, ¿no? Y también me quedé pensando ahorita que decía de que se fue a Baja California el observatorio. Ese es el… ¿A dónde? Primero a Cananea. Ah, primero a Cananea. Bueno. En Ensenada. Ok, porque yo justamente en Baja California es el primer lugar en el que yo puedo ver la Vía Láctea, ¿no? A ojo, ¿no? Y lo que me quedé pensando justamente es cómo seguramente aquí se veía, pero la contaminación lumínica ha hecho que cada vez lo veamos menos, y los pintores del Nuevo Hispano y los pintores la conocieron, la vieron y seguramente tiene alguna influencia también en su trabajo. Entonces hemos pedido más bien como el gozo que podemos tener, ¿no? De ella. Yo me salto la 13. Bueno, no es cuestionario, ¿eh? No, ahora sí, por favor, contéstala. Que me la hagan. ¿Todavía hay una más? ¿Hay una más? Hay una más. Hay dos más. No, una más. Una más, dos más porque yo traje mi propia pregunta. ¿Qué? Okay. La pregunta sorpresa. ¿La luz y la oscuridad han cambiado su significado a lo largo del tiempo? Por ejemplo, en el arte virreinal, en el arte contemporáneo, etc. No importa si no contestas a la pregunta, ¿qué traes ahí? Pues mira, yo traía algo de Caravaggio y de la luz y como Edward Hopper retomó a Caravaggio, pero como que ya lo dijeron mucho,
Entonces me voy a saltar toda esa parte del principio de los impresionistas y de Monet, de Rembrandt. Vamos a irnos directamente a Dan Flavin. Este artista minimalista que con los tubos instalados en rincones y en pasillos modifica completamente la arquitectura. O pensar en el artista Carlos Cruz Diez, que fue conocido por sus contribuciones a los movimientos cinéticos y al pop art. Él enfatiza la importancia de la luz en la creación del color, desarrollando el concepto de inducción cromática. Entre las obras más célebres se encuentra la serie Cromosaturaciones, pequeñas instalaciones inmersivas que consisten en habitaciones llenas de luces de colores en las que el espectador puede experimentar el color como un fenómeno físico y sensorial más que simplemente como algo que está observando. En estas piezas, el espectador socializa la inmersión dentro de la luz. Cambia el color de su piel, cambia el color de su ropa, de su vestido, de sus ojos y de todo su entorno. Debemos pensar también en Julio Leparc, con sus experimentaciones de la luz en movimiento. El deseo de Leparc era crear obras que estuvieran en perpetua transformación y en constante inestabilidad. Las primeras experiencias que hace con elementos móviles partían de las cajas luminosas y se realizaron a comienzos de los 60. Estaban destinadas a servir como una suerte de diafragmas que modificaran sus formas según su posición, dejando pasar más o menos cantidad de luz. Hay que mencionar también a Jenny Holzer, conocida por frases impactantes y la manipulación de la luz en sus obras de arte. Jenny crea instalaciones a gran escala que presentan cuestiones de identidad, de género, de violencia política. Su trabajo no siempre ocurre en los museos, ocurre en espacios públicos. Gana una nueva esfera al llevar estos mensajes a las centrales, a los aeropuertos, a los transeúntes, que invita a transformar su pensamiento y su entorno con el uso de proyecciones de tiras LED. Esta marca queda registrada bajo la firma del artista. No debemos olvidar a James Turrell, con sus instalaciones y obras que pretenden generar experiencias sensoriales muy íntimas y con un toque espiritual. En el caso de Turrell, manipulando la luz, ya sea natural o artificial. Para ello modifica ritmos, texturas, colores e intensidades que alteran la percepción del espectador sobre el espacio. Hay que hablar de Olafur Eliasson, toda una referencia en la actualidad, interesado por el movimiento y las sensaciones. El danés recurre a materiales transparentes, translúcidos, reflectantes, que juegan con reflejos y colores para crear un seductor entorno lumínico. Y por supuesto al mexicano Rafael Lozano Hammer, que a través de la tecnología y la luz logra crear instalaciones interactivas que intensifican la relación entre el individuo y el espacio. Una de sus obras más famosas es Pulso, en la que se invita a los espectadores a colocar sus manos dentro de un sensor que permite capturar los latidos del corazón y hace que bombillas parpadeen al ritmo de su pulso. Tal efecto permite que las personas vean y sientan la presencia física de los demás en el espacio, creando una sensación de conexión y experiencia compartida. Está socializando la luz. Y en Puebla no quiero dejar de mencionar a mi querida colega Adriana Escudero, que ha incursionado en la creación lumínica, trabajando con los reflejos y las proyecciones artísticas, incluso en la instalación con luz. Es impresionante ver cómo este tema de experimentación es tan amplio conforme el arte va avanzando en el tiempo, ¿no? Yéndonos un poquito más para atrás, ¿no? O sea, como en la pregunta, y creo que aquí fue donde todos nos pusimos así, casi a hacer la ponencia, de anotar y todo, ¿no? Así de dar como todo el panorama. En la época virreinal, ¿no?
lo que les comentaba, ¿no? La luz simbólica, la luz naturalista y ambas conviviendo para llevar las obras a buen puerto, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Dentro del arte religioso, que es mayoritariamente a lo que nos enfrentamos los investigadores de arte virreinal, no porque no existiera arte civil, sí existió y sigue existiendo, pero digamos que es más reducido en comparación a la cantidad de arte religioso, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que la luz también tiene un sentido teológico, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, el mismo Lucas en su evangelio dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? O por ejemplo, las palabras que dice Cristo según Juan, el evangelista, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida, ¿no? Entonces hay toda una definición teológica de que la luz es la verdad, es lo hermoso, ¿no? Es lo que se revela, porque la luz es lo que nos permite observar lo que está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, inclusive en un tema pictórico que ahorita voy a ir un poquito más para allá, Palomino dice que no podemos dividir el color de la luz, porque uno es dependiente del otro. Sin luz no existe el color, ¿no? Y bueno, en el tema de las iglesias, ¿no? Tenemos que son espacios que buscan romper absolutamente con la realidad, ¿no? Desde las dimensiones propias que tienen hasta la iluminación que llevan consigo, ¿no? ¿Por qué? Porque justo es como sacarte del mundo, esa es la intención de una iglesia, sacarte del mundo y llevarte a un espacio celestial imaginado por el hombre, ¿no? Entonces hay toda una serie de artificios que te buscan a recrear esa sensación, ¿no? A por lo menos tener una percepción. Y en esto quiero sacar una cita que me gustó mucho de un libro que leí para esto, ¿no? Que es La luz, símbolo y arte visual de Víctor Nieto Alcaide, en donde él dice, ¿no? El control de la luz en relación con el espacio arquitectónico fue el punto de partida para convertir el interior en un ámbito desprovisto de relaciones materiales y similitudes con el espacio natural, ¿no? O sea, esto que les estoy diciendo, es romper con la cotidianidad. Y esta deformación de la luz y esta conducción de la luz se va a manifestar no solamente a través de los vanos y a través de la luz natural, sino también de la luz artificial, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las velas, pero cómo se juega también con la luz de las velas, ¿no? Tenemos desde retablos dorados que tenían candeleros para que justo se pudieran iluminar las imágenes religiosas, hasta el tema, por ejemplo, de los espejos, ¿no? Que estaban en los nichos, que estaban por ejemplo, en los laterales, en las columnas, en San Francisco Acatepec, por cierto, ahí pueden ver que hay varios espejitos y uno pensaría, ay, bueno, pues ¿para qué son los espejos? ¿Para que la gente se vea? ¿Para que se sacaran selfies en la época virreinal? No, o sea, es un tema de el impacto de la luz de las velas en un espejo que va reflejando otro y entonces hay todo un viaje de la luz que pues de repente trata de recrear esta situación espiritual, ¿no? O sea, tenemos que pensar que todo el arte religioso es un artificio para hacerte creer que estás en donde no estás. Y por eso es que es tan persuasivo, ¿no? Y por eso es que en ese momento la gente creía realmente, ¿no? Porque, o sea, piensen que con esta tecnología y con todos estos recursos dispuestos a esta finalidad, pues era totalmente persuasivo, ¿no? Y ya desde el punto de vista de los tratados, ¿no? Hay varios tratados de pintura de la época, ¿no? Los más importantes para el territorio novohispano definitivamente van a ser el arte de la pintura de Francisco Pacheco, los diálogos de la pintura de Vicencio Carducho y Antonio Bernabé Palomino con su Museo Pictórico y Escala Óptica, ¿no? Que este es un tratado en el cual ya se están conciliando diferentes posturas, ¿no? Y ya se está hablando inclusivamente desde la ilustración un poquito más científicamente de la pintura, pero sin olvidar la parte también teológica, ¿no? Entonces es muy interesante porque Palomino menciona que la pintura se compone integralmente de argumento, economía, que es la composición, acción, que es el movimiento, simetría, que es la proporción de todos los objetos en perspectiva al todo, perspectiva, que es este tema de la profundidad, la luz y la gracia o buena manera, ¿no? Entonces estos son los elementos fundamentales. La gracia o buena manera, ¿no?
Efectivamente, ¿no? O sea, que son valores que podemos seguir, con los cuales podemos seguir pensando, porque al final todo este conocimiento es tradición, ¿no? Y podemos jugar con él, podemos llevarlo a otros lados, pero siempre hay como este estirpe que nos lleva atrás, ¿no? Y que nos encuentra con los fundamentos de lo que ahora hacemos. Y pues tiene 4 consideraciones acerca de la luz. La histórica, ¿no? Que la histórica se basa en la Biblia, bueno, tenemos que entender que es un hombre del siglo XVIII. Entonces, desde el punto de vista histórico, pues dice que la luz es coetánea a la creación, ¿no? Entonces, que el primer día se crea la tierra y se crea la luz y las sombras. Imagínense qué importante es, ¿no? Y que la luz y las sombras son lo que le dan principio a todo lo temporal en el mundo, porque la luz y las sombras son los que marcan el día y la noche. Entonces, es el papel fundamental que tiene, y el pase del tiempo. O sea, el rector del tiempo es la luz y las sombras para Palomino. Teológicamente la luz emana de Dios, ¿no? Esa es la segunda consideración. La tercera es la filosófica, que es lo que les comentaba un poco, ¿no? En palabras de Palomino, es la razón formal debajo de la cual se actúa la potencia visiva y se hace la visión. Sin luz no observamos, no vemos nada, ¿no? Y por eso es y dice que hay como un debate de que si la luz es cuerpo o no es cuerpo. Al final es como no es cuerpo, sino que más bien es una consecuencia, es una cualidad activa del sol, ¿no? Así como el calor es consecuencia del fuego, la luz es consecuencia del sol. Y matemáticamente, pues él menciona que lo que les comentaba, no podemos hacer distinción entre la luz y el color, porque su coexistencia los hace indivisibles, ¿no? Y también tiene la luz identificada como la cualidad de la sombra, el color, ¿no? Y que todos estos son inseparables del acto de observar. Y estas consideraciones las lleva al tema de la pintura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, otra vez retomando la parte histórica, él dice que la luz es la que le da nacimiento a la pintura como un arte culto, por decirlo así, ¿no? O sea, él, como lo dice así textualmente, es los claros y los oscuros la sacaron del oscuro caos de la ignorancia, ¿no? O sea, tenemos que entender entonces que él está hablando de la pintura primitiva, ¿no? En la cual, pues, se figuraba lo que se estaba observando sin mayor intención, ¿no? Y él dice, desde ese acto que para Palomino es un acto de barbarie en ese momento, ¿no? La luz y la sombra es la que la lleva a un sentido artístico, ¿no? Teológicamente, otra vez, pues menciona que así como la luz del sol es creada por Dios y es única, el iluminada en la pintura debe de ser uno y superior, y el que presida la regulación ajustada del claro y el oscuro. Esto es, que solamente tiene que haber un punto de luz, lo cual no pasaba en la época. O sea, también son cosas que dice Palomino, que es la aspiración de una percepción de la pintura, ¿no? Pero en realidad no sucedía, ¿no? O sea, para él solamente tenía que haber un punto focal de luz y desde ahí tenía que bañarse las composiciones con luz y sombra dependiendo de la posición y de la composición. Eso no pasaba. Y bueno, filosóficamente es muy interesante porque dice que la luz en la pintura es la que permite que lo plano se vuelva volumétrico, ¿no? Y es lo que dice que lo aparente o lo fingido se vuelva real, persuadiendo cuerpos, distancias y bultos con la elegante disposición de los claros y oscuros, sombras y luces, ¿no? Y bueno, finalmente, matemáticamente dice que la pintura a través de la luz rompe y desmiente la superficie, ¿no? Fingiendo la llegada de la luz a los cuerpos, materializándolos por medio del color, ¿no? Otra vez esta idea de que es lo que permite que estemos observando las escenas. Para terminar esta parte de mi intervención, quería hablarles de 3 obras de arte, ¿no? Que lamentablemente aquí no pudimos proyectar, pero los invito a visitarlas, están aquí en Puebla. La primera de ellas es la cúpula de Cristóbal de Villalpando para el altar de los Reyes, que hizo en 1689, en donde podemos ver cómo el pintor
toma en cuenta la luz atmosférica para la luz pictórica, ¿no? Tenemos la cúpula y al centro tenemos una linternilla por la cual baja la luz. Entonces el pintor está entendiendo que hay esa condición atmosférica y la está aprovechando, y lo que hace es que pinta círculos y rayos de luz alrededor de la linternilla, fundiendo la luz atmosférica con la luz pictórica. Y eso es parte de esta sensación que te va a dar la obra de confundir lo real con lo pintado, ¿no? O sea, es parte de este teatro que están haciendo. Sí, el artificio, que a mí me encanta hablar de artificio cuando hablo de arte virreinal, porque creo que esa es la intención primigenia. Luego, en el Museo de Santa Mónica, si ustedes van a la parte del coro bajo, antes de entrar, hay unas pinturas de la Pasión de Cristo firmadas por Juan Rodríguez Juárez. Estas obras son muy oscuras y de hecho solamente dejan ver algunos rostros, algunas manos, ¿no? Y hay toda una intencionalidad con eso, porque por el formato sabemos que eran obras que estaban en los pasillos, ¿no? Entonces hay que pensar en la oscuridad, en el momento en el que alguien iba con una vela, acercarse al cuadro y prácticamente tener la ilusión de que tú estás iluminando el rostro del personaje, porque así está construido con la luz, es interesantísimo. Es un acto performático, la pintura virreinal. Le hemos quitado esa capacidad porque ya no tenemos esos ojos, pero verdaderamente lo era. Y el tercer caso de pintura y como el tema de la luz es el cuadro de José de Ibarra, que se encuentra en la capilla de la Virgen del Camino del convento de Santo Domingo de Guzmán, aquí donde está la capilla del Rosario. La última capilla antes de llegar a la capilla del Rosario a mano izquierda es la capilla de la Santa Cruz, y ahí hay Y gracias aquí al compañero. ¿Verdad que sí? un cuadro que rompe las convenciones de su época y tiene el doble manejo de la luz, lo que les decía, tanto la luz naturalista como la luz simbólica. Tenemos que lo que se trata de representar es a la Virgen en el momento en el que Cristo ha muerto, ¿no? Y regresa con los apóstoles al cenáculo, ¿no? En medio de esta soledad, ¿no? Y de este sentimiento de abatimiento después de haber enterrado a Cristo. Entonces, hay una luz de una vela que efectivamente es la que le está dando la iluminación a la escena, ¿no? Y vemos cómo se va degradando, la Virgen es la más cercana a la vela, es la más iluminada y de repente se va degradando hasta que llegamos, por ejemplo, a San Juan el Evangelista, que prácticamente está como esbozado, ¿no? No está totalmente terminado. Pero a lo que me refiero con una obra que desafía los convencionalismos de la época es que en ese momento el centro era fundamental. Hay que pensar que siempre que hablamos de las pinturas, pues de toda esta tradición de los antiguos maestros, el centro es el que te lleva al mensaje principal de la pintura. En este caso, el centro está vacío. La Virgen, en lugar de colocarla en medio, la coloca a un lado y de este lado pone a San Juan el Evangelista y el centro es la oscuridad. Justo es la idea de decir Cristo ha muerto. El centro de todo no está, es ausencia, y entonces la obra te lleva a una notable ausencia, ¿no? Entonces vean cómo también la iluminación va teniendo estas repercusiones psicológicas dentro de lo que estamos observando y cómo emotivamente nos conlleva a estos lugares, ¿no? Por eso es que creo que tenemos que regresar a ver estas obras, ¿no? Siempre como que la explicación o el razonamiento simplista es como, ay, bueno, nada más eran para la gente fanática y para adoctrinar, o sea, sí servían para adoctrinar, pero vamos a entender cómo están funcionando estas obras y todo el conocimiento que llevan detrás, ¿no? Por ahí José quería decir algo, tenemos tiempo para un par de intervenciones, ¿sí? ¿Sí? Sí, ok, 2 minutos. Qué magnífica explicación de la luz y la sombra.
Me gustaría referirme a dos cosas que me parecen a mí como muy interesantes. Una tiene que ver con el estado de ánimo que ocurre en la persona normalmente en este punto de transición entre la luz y la oscuridad, o sea, la penumbra. Cómo hay un efecto psicológico en el ser humano muy peculiar justamente en este proceso de transición, que también coincide con este proceso en la cual determinados seres vivos que han estado despiertos durante la mañana, a esa hora se están preparando para irse a dormir. Pero en ese momento otros seres vivos se están despertando para iniciar su ciclo de vida. Estos fenómenos, por supuesto, el ser humano como ser vivo también está sujeto a mucho de eso. Yo me imagino que habrá para nosotros donde la luz artificial forma parte tan importante de nuestra cultura, nos resulta muy difícil poder entender qué pasa con cómo se vivió, cómo vivía el individuo en estas ciudades antiguas desprovistas de luz, donde solamente aparecía el sol, se ocultaba el sol, aparecía la oscuridad. Entonces, por supuesto que estaba regido por otros horarios, por otros ciclos, ¿no? Muy diferente al nuestro. Pero estas cuestiones que hoy día yo vería como una gran afectación en el ser humano, porque justamente hemos perdido esa oportunidad de, por ejemplo, poder caminar en la noche, en la oscuridad, ¿sí? Hemos perdido una gran cantidad de habilidades de nuestra percepción justamente por todas estas cosas, aditamentos de nuestra cultura contemporánea. Bueno, esa es una. Entonces, yo sí creo que hay una relación importantísima entre la luz y las sombras y la percepción y la conducta del ser humano. Esta es una. La otra cosa es, me gustaría referirme a esta obra de este amigo que acabo de mencionar hace un rato, de Mario Benedetti. Mario que hace una pintura abstracta donde su principal elemento es el color negro, y uno pensaría que no tiene otra cosa más que el negro, pero en realidad hay una relación de luces y oscuridades asombrosas que nos lleva a esos territorios que son absolutamente psicológicos y absolutamente filosóficos, porque nos lleva a una reflexión justamente a partir de esta interacción de campos oscuros con pequeños espacios luminosos, y nos acarrea entonces un manejo de estos choques de luces y sombras, de estados como explosivos o como reflexivos, donde la situación final uno podría pensar que son como un gran agobio, pero además como una gran presencia de un tema por revisar. Uno penetra en los negros que construye Mario, que no son negros sólidos, sino son negros espaciales, donde casi uno siente que puede transitar por estos espacios oscuros hasta encontrar una luz en el fondo. Creo que esas cosas nos lleva a una interpretación de la luz desde un punto de vista filosófico, una reflexión profunda que yo creo que es la que hacían los tipos que se dedicaban a estas artes oscuras, ¿no? Y que les permitía una serie de prácticas a partir del ocultamiento de su trabajo, ¿no? ¿Sí? Como una especie de alquimista, y siento a Mario como un alquimista moderno, ¿verdad? Ojalá algún día podamos ver su trabajo aquí en Puebla, que debe haber por aquí todavía muchas cosas de él. Bueno, quería hacer referencia a eso. Ok. Gracias. Bueno, yo ya me voy a callar. Solamente me preguntaba mucho, ahora que comentabas, ¿no? de Villalpando, de José de Ibarra,
y sus efectos lumínicos, yo me preguntaba, ¿ellos cómo pintaban? ¿Ellos cuáles eran las condiciones de luz con las que pintaban, ¿no? Pintaban por las mañanas, al atardecer, en fin, porque eso es súper importante para el pintor, ¿no? Y justamente para lograr esos efectos que mencionas. ¿Cómo eran sus talleres? ¿Pintarían con luz de velas de repente? En fin, ¿no? Y también quería mencionar que con todo este tema, ahora sí que aprendí que la ciudad de Puebla se empezó a electrificar en 1906. Ya había habido algunos intentos previos, pero ya se empezó a electrificar en 1906 y hay algo muy interesante que es la primera hidroeléctrica que se llama, no me acuerdo cómo, pero que tiene que ver con Metepec. Sí. Y hay le paso el dato ahorita, porque es muy interesante. Empieza en Puebla, pero acaba yéndose por poder, ¿no? A Metepec, por ahí, la hidroeléctrica. Posiblemente, bueno, tiene que ver con eso, seguramente. Bueno, sí. Sí. No tengo ese dato, pero bueno, lo que sucede es que Metepec fue el último proyecto textil en la región. Y la familia Gavito y los Díaz Rubín ya tenían fábricas antes y plantas eléctricas para mover sus motivos. No sé. No, yo nomás no. Peterson, ajá, algo así había por acá. Alumbrar las ciudades, ¿no? Sí, el Portezuelo se llama, hidroeléctrica El Portezuelo y en fin, y había algo que se llamaba Compañía Anónima del Alumbrado Eléctrico. Es precioso el nombre. Sí, anónimo. Bueno, pues eso es exacto. Del alumbrado. Sí. Bueno, ya estamos preparándonos. Estamos preparándonos ya entonces para cerrar esta conversación, pero no sin antes invitarlos si alguien del público tiene algún comentario, alguna observación, ¿no? Andrea, ¿podrías anunciar el siguiente conversatorio, quizás, no sé? Bueno, primero agradecer su presencia, su persistencia en que mantengamos estos espacios de diálogo, de conversación y de goce, porque es eso, un goce para mí. Y creo que para todos, si quisiéramos seguir bla, 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 y se dicen cosas y uno sigue pensando en otras y en otras y en otras. Sí, el próximo conversatorio va a ser el jueves 22, que es el próximo jueves, aquí mismo, a las 5 de la tarde. Vamos a tener invitados de lujo nuevamente. Marcelo Gauchat, que no le hemos avisado, pero Marcelo Gauchat no va a venir, entonces… Bueno, le vamos a poner detrás de una mampara, detrás de un biombo, y que él diga lo que quiera allá atrás, no importa. Bueno, entonces, no importa, los que siguen, los otros siguen siendo de lujo, ya está. Miguel Vélez, Julio Broca y otros que vamos a invitar todavía. Miguel Ángel Muñoz, que es crítico de arte. En fin, yo creo que tenemos un buen cartel para la próxima y bueno, va a estar delicioso porque vamos a seguir hablando sobre la luz, sobre el arte y sobre las políticas del arte y las políticas públicas y el arte. Entonces, esto sigue, compañeros. Gracias, de verdad, gracias. Ha sido fantástico que estemos aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.